Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de No Estoy Solo, sábado 20 de diciembre 2025, Buenos Aires, Argentina. Soy Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos hasta las 11. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera, la RZ transmite y también nos pueden ver y escuchar en mi canal personal de YouTube, youtube.com/palmadante, donde como siempre les pido que se suscriban. Hemos tenido bastante éxito las últimas semanas con algunos editoriales, mucha gente se suscribió, no puedo decir masivamente, me parece una exageración, pero en los números nunca inflados, ¿no? del canal, digamos, a diferencia de lo que sucede con ciertos canales de streaming, los números reales ha sido increíblemente grande la cantidad de gente que se ha sumado. Si vos estás del otro lado y no lo hiciste todavía, hacé lo que es gratis, nada más poné ahí suscripción y listo, y sumate que ya hemos pasado largamente los 2000, estamos como en 2100 y pico, ya no sé cuánto estamos. Así que, bueno, gracias por el apoyo, que insisto, los últimos meses, dos, 3 meses digamos, creció exponencialmente. Así que, bien, muy bien, me gusta y me motiva. Estamos llegando al fin de año, por supuesto, el sábado que viene va a ser el último programa del año. En principio, digamos, si el diablo no mete la cola, el año que viene vamos a volver a estar aquí, en la receta y transmitiendo también desde mi canal. Seguramente durante enero y febrero haremos repeticiones de los mejores momentos del año o de algunos programas directamente. Y en marzo volvemos con Asustasuegras y panderetas para inaugurar lo que va a ser la 10ª temporada, un número importante, y que nadie, ni siquiera quien les habla, previó, ¿no? En un momento. Así que bueno, va a ser importante. Va a ser el mismo programa de mierda de siempre, nada más que el mismo programa de mierda que cumple 10 años. Bien, bueno. Tengo un editorial, ustedes lo saben, tengo una sección de grandes entrevistas que también están pegando bien las entrevistas. Hemos encontrado ahí como un registro y hay un público y una comunidad que pide, que en silencio pide determinados perfiles. Así que vamos a ir por ahí, vamos a investigar qué hay por ahí. Respecto del editorial, bueno, a ver, les digo rápido, es un editorial que tiene que ver en parte con la coyuntura, está mezclado con lo que fue la reforma laboral, pero aprovechando esta tontería que uno suele hacer con las efemérides, bueno, aprovechando de que el programa se transmite un 20 de diciembre, traté de recordar algunos aspectos personales de aquel 20 de diciembre, de hace 24 años, como para hacer algunas reflexiones sobre lo que ha cambiado la Argentina y cómo nos cuesta pensar la novedad. Cómo nos cuesta pensar el futuro y hacer una propuesta de futuro. Si ustedes me siguen, me han escuchado 1000 veces decir que la Argentina del 2023 ya no era la del 2015, ni mucho menos, y que hay bueno, es evidente, eso no he descubierto la pólvora si les digo que hay una evidente dificultad de los sectores no oficialistas de poder interpelar, de poder encontrar algunas líneas, algún proyecto, de poder generar alguna expectativa en un sector mayoritario de la sociedad. Hoy por hoy no vemos un liderazgo, no vemos tampoco un proyecto, un conjunto de ideas a partir de las cuales se pueda articular ese liderazgo. Veremos si en algún momento aparece, casi siempre a lo largo de la historia en algún momento eso aparece, hoy no lo vemos, pero bueno, esas van a ser las reflexiones entonces del editorial. Y respecto de las grandes entrevistas, encontré una entrevista a Curtis Yarvin, alguien que tuvimos a principio de año, creo que fue en marzo. Esta no es la misma entrevista, es una nueva que salió en agosto. Recuerden, Curtis Yarvin es como una figura del nuevo movimiento neorreaccionario estadounidense que se hizo, digamos, bastante famoso, especialmente a partir de la nueva administración Trump, a pesar de que es un bloguero que llevaba ya muchos años escribiendo, ha publicado varios libros, pero tiene supuestamente una cierta cercanía con algunos funcionarios, con algunas figuras, coquetea críticamente con algo del movimiento MAGA, con algo de Silicon Valley, pero a su vez tiene su propia mirada y su propuesta escandalosa de
eso, crear una dictadura de deseos para gobernar Estados Unidos y el mundo. Bueno, él tiene su fundamentación, su argumentación, pero es un tipo interesante, digamos, más allá de estas propuestas radicales, ¿no? Parece que tiene ahí una mirada que vale la pena revisar. Así que vamos a tenerlo a Curtis Yarvin. Ya les adelanto, es una entrevista larga, así que los que nos escuchan por la radio la van a escuchar por la mitad, y los que les interese escucharla y verla, o en este caso verme a mí completo, leyéndola, lo pueden hacer directamente en el canal, que ahí si la leemos entera serán unos 25 minutos en total. Bien, antes de contarles de qué pasó esta semana, como si ustedes no lo supieran, por cierto, bueno, vamos a escuchar el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Bueno, digo, evidentemente esta semana estuvo marcada por las sesiones extraordinarias, por los intentos de avanzar del gobierno. Ustedes saben, en estos momentos hay como un conflicto acerca de lo que se aprobó, pero si el gobierno no le gustó cómo se aprobó, entonces va a intentar a ver si lo cambia en el Senado, entonces después va a volver a diputado. Haya una interna, o empieza a aflorar una interna entre los sectores del gobierno y el PRO, especialmente contra Ritondo. También ahí hubo cierto resquemor con algunos representantes de los gobernadores. Así que, digamos, lo que estamos viendo es que, digamos, debajo de una superficie de supuesta quietud, bueno, los problemas y las internas que existían antes de la elección de octubre persisten, y naturalmente va a ser así. Nadie podía imaginar que un triunfo va a eliminar todos ese nivel de conflictividad, más allá de que está claro que ahora los números al gobierno, los números en el Congreso le dan mucho mejor. Después hubo esos pequeños matices yo creo razonables, de ampliar las bandas cambiarias en función de la inflación, o sea, que no continuar con el retraso del precio del dólar, retraso que es bastante evidente, más allá de que el gobierno lo niegue. Y lo que uno presupone también, si no fuera el caso, eso yo siempre igual lo aviso, yo me tomo vacaciones en enero y febrero, pero en realidad estoy acá, no me tomo ninguna vacaciones, estoy atento, y si algo importante sucediese, por supuesto se hace un no estoy solo de emergencia, ¿no? Un no estoy solo especial, y armamos algo, ¿no? Para eso también tenemos el canal de YouTube que nos permite esa libertad. Los que se suscriben incluso lo van a encontrar que a lo largo del verano voy a ir subiendo material inédito, algunas, no solo opiniones, sino, no sé, reseñas de libros, así que eso se los aclaro, no es que va a quedar muerto ahí el asunto. No, para nada. Pero bueno, pareciera que en todo caso veremos cómo se resuelve esto en las sesiones extraordinarias, pero como suele ocurrir, especialmente después de un año eleccionario, el baile empieza en marzo. Así que, bueno, esperemos a ver qué sucede. Esperemos si no hay alguna sorpresa, porque también es verdad que los gobiernos suelen tomar decisiones drásticas en el verano, que es cuando hay más dispersión, más distracción. La gente está de vacaciones y de golpe te meten un sacudón de algo. Bueno, esperemos que no sea este el caso. Pero, bueno, estamos en una situación donde incluso las encuestas le sonríen al gobierno, probablemente también como efecto del triunfo. Esto no suele perdurar en el tiempo, pero comparativamente con lo que se venía viendo antes de la elección, evidentemente pegó un pico muy grande, volviendo incluso a números de lo que había sido el primer año, que eran números de apoyo muy, muy importantes. Por el lado de la oposición, algo diré en el editorial, pero también, es decir, lo que uno ve ahí es un nivel de fragmentación, descomposición. Obviamente cada gobernador por la suya, no hay un liderazgo claro, no estoy diciendo ninguna novedad, nada más confirmando lo que uno ve. Estuvo la movilización de la CGT, algo también se va a comentar al respecto en unos minutos. Probablemente, la única organización que hoy puede meter miles de tipos en la calle, no importa cómo, en todo caso, lo que importa es que lo mete. Más que el gobierno, más que el PJ, más que el kirchnerismo, más que, ¿sí? La CGT los mete.
En todo caso, sí, a mí lo que me pasaba, y ahora me voy a repetir, pero sí, a ver, los discursos eran discursos claramente opositores, fuertes, haciendo énfasis en alguno de ellos, más en particular en la idea de que podemos discutir el trabajo, discutamos el modelo de producción, porque vos podés modificar la ley, pero si el país no va para adelante, no va a haber laburo, por más magnífica que sea la ley, ¿no? Digo, fueron bastante obvios también, eso, sin matices, y, y eso, a mí me genera esa sensación de no solo a quién le hablan, sino quién es receptivo a ese tipo de discurso. Me parece que cada vez menos gente, ¿no? Entonces uno tiende a pensar si esto ya no empieza a ser una especie de ritual nostálgico de lo que justamente alguna vez fue. Y por supuesto que lo fue, y fue muy importante, pero hoy parece enormemente debilitado, aunque vuelvo a insistir, digamos, sigue siendo la CGT en particular la organización que se puede sentar a discutir con el gobierno, por ejemplo, y negociar algo, mientras que la oposición, digamos, de los dirigentes políticos, de la política nacional, los veo más erráticos y sin conducción, ¿no? Bueno, en fin, para no hacerlo tan largo, entonces, la intro, vamos de lleno ya con el editorial del día de hoy, después metemos grandes entrevistas y al final nos queda tiempito seguramente para hacer algún comentario de agenda cultural. Por cierto, y no me quiero olvidar, todo esto va a venir después de escuchar el audio del municipio de José Cepaz. La ciudad de José Cepaz estuvo presente en el tercer foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica en México y en un encuentro de alto nivel en República Dominicana, donde fue la única ciudad latinoamericana en participar. José Cepaz, Ciudad del Aprendizaje de UNESCO. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de diciembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de diciembre. Segundo vencimiento 25 de diciembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Sin 20 de diciembre, sin trabajadores, sin pueblo. Los que siguen este espacio recordarán, espero por lo menos, recuerden, una columna en la que interpretaba que, digamos, la llegada de Milei como el paso del que se vayan todos a que venga cualquiera. Del que se vayan todos a que venga cualquiera. Si esta hipótesis es correcta o era correcta, entonces, digamos, Milei no sería la pospolítica ni la superación de un largo proceso de crisis de representatividad, sino más bien el último eslabón de una cadena que, por ponerle una fecha, digamos, simbólica, nació el 20 de diciembre de 2001, es decir, hace exactamente 24 años. En terminología nietzscheana, permítaseme el salto, podríamos decir que Milei no sería el superhombre, sino el último hombre, o sea, un emblema decadente del nihilismo que aparece cuando nos enteramos que Dios, es decir, los grandes relatos y los fundamentos últimos dadores de sentido, ha muerto. Si de citas contemporáneas, iba a decir contemporáneas, serían extemporáneas. Si de citas extemporáneas se trata, el caso de Milei podría leerse, y este lo estoy citando de memoria, a la luz del mítico Batman de Nolan, cuando, no sé si se acuerdan, al final, digamos, la última escena, el personaje de Oldman afirma que Batman no es el héroe que merecemos, pero sí el que necesitamos, ¿no? Por lo menos así creo lo puede entender buena parte de la política del poder real, ¿no? Como decir, bueno, el loco que llevará adelante las reformas que el país supuestamente necesitaba y cargará con todo el costo político para que luego una figura de la casta que no tuvo las agallas de ir a fondo, no importa quién, ni siquiera quizás lo sabemos quién, bueno, finalmente saque rédito de esa devastación. Ahora bien, si nos detenemos en la efeméride del 20 de diciembre, cabría decir que, bueno, más de 20 años después, ni siquiera ha quedado esa, ustedes se acordarán que por lo menos los años posteriores quedaba como una especie
de ritualidad de la violencia y del estallido. Siempre, bueno, llega diciembre, llega el 20, va a pasar algo, y pasaba, ¿no? Uno puede decir, afortunadamente, claro, ¿no? Mejor. La verdad que no era deseable que cada diciembre hubiera violencia, saqueos, riesgos, peligro. En todo caso, uno podría preguntarse por qué. Bueno, yo creo que sin duda la reconciliación con la política que operó, al menos en una parte de la población, alrededor del kirchnerismo, desde el año 2003, y a su vez también podríamos decir, es justo, la politización por oposición a ese proceso del kirchnerismo que empezó a operar fuertemente a partir del 2008 con la crisis del campo, todo eso fue borrando esa sensación de que daba todo lo mismo, de que se vayan todos, porque no era todo lo mismo, parece. Uno incluso podría decir que bastante por el contrario, hubo una repolitización que probablemente se pasó de la raya, ¿eh? Y que generó conflictos en todas las familias, en aquello que, a falta de un concepto mejor, se llamó la grieta, ¿no? Sin embargo, claro está, a ver, el agotamiento del kirchnerismo y los fracasos de Macri y el gobierno de Alberto hicieron resurgir el espíritu de principios de este siglo, aunque en este caso, como suele ocurrir, ya ni siquiera con violencia, sino apenas con desencanto. De votar a Homero Simpson, ¿se acuerdan? Y poner la feta de salame a no ir a votar. Como nada puedo hacer puteo, pero en casa, como pedía Alberto. Es un clásico decir que todos recordamos dónde estábamos cuando surgieron los grandes eventos, ¿no? Entonces, bueno, aunque no se trate más de una anécdota personal, déjenme contarles que en mi caso yo estaba, como todos los 20 de diciembre, cumpliendo años. Por favor, no es que estoy diciendo esto para que me feliciten, no, por favor, no lo hagan, pero sino para contarles una sensación que con el tiempo creo que pude resignificar. Les cuento de qué va. En aquel 2001, como todos mis cumpleaños, decimos, me preparaba para recibir amigos y familiares, ¿no? Como de costumbre, y no fue hasta que salí a la calle, a la tarde, digamos, previo sería al encuentro, que empecé a tomar magnitud de lo que sucedía. A pesar de que, en realidad, estaba siguiendo los hechos atentamente, me interesaba la política, me interesaba lo que estaba pasando en el país, lo hacía a través de la televisión, incluso, bueno, desde mucho antes, pero sin duda desde la noche anterior, que ustedes recordarán, había sido la renuncia de Caballo después de que la gente se había movilizado espontáneamente, ¿no? Así que yo estaba muy atento. Sin embargo, recién cuando salgo a la calle, es que veo los autos del barrio literalmente dados vueltas con una imagen inolvidable, casi cinematográfica, de un McDonald's y un Blockbuster literalmente ardiendo, prendido fuego, ¿no? Yo llevaba, no para mí, sino para mis amigos, hay unas botellas de cervezas vacías para el chino, cuando me encontré con ese escenario, que no lo estaba viendo en la televisión, por cierto. Recién ahí pensé que quizás era una buena idea postergar la celebración. Ahora, bueno, ustedes dirán, después de esta anécdota, lo único que acabas de demostrar es que vivías en una burbuja. No lo descartemos, puede ser, aunque sea como hipótesis, pero yo me inclinaría por otra cosa que incluso es más dramática, incluso para mí, digamos, ¿no? Sería más dramática que vivir en una burbuja. O sea, me refiero al hecho de, por lo menos, insisto, esto lo hablo desde mi perspectiva personal, pero quizás te representa, el hecho de cómo nos habíamos acostumbrado a esas escenas. ¿Sí? No vivíamos en una burbuja, era acostumbramiento a esas escenas. Renuncias de funcionarios, crisis, que se te queden con la guita, que te caguen a palos. ¿Sí? Todo eso era parte de un mundo, no explotó el 20 de diciembre eso, ni el 19. Claro, frente a esa sucesión de eventos ya comunes, que te caguen a palo, que renuncien, que haya crisis, que todo eso, el cumpleaños que sucede cada 365 días era lo verdaderamente novedoso, ¿no?
por supuesto, naturalmente después, con el diario del lunes, ese día fue emblemático, tristemente emblemático, por los muertos y porque, bueno, finalmente derivó en la renuncia de un presidente que asumió ausente. Pero estábamos confortablemente adormecidos, como la rana en el agua hirviendo. Ahora, muchas veces solemos caer en la tentación de comparar nostálgicamente esos tiempos de lucha con la pasividad actual, ¿no? Bueno, antes salíamos a la calle, peleábamos, ¿por qué? Y no es justo decir que añoramos lo que nunca jamás sucedió para seguir con las citas, algo extemporáneas, pero sí resulta importante señalar que el país ha cambiado mucho. Y perdona que por la segunda autorreferencia, pero aquí también hemos mencionado una y otra vez que la Argentina del 2025 no es ni siquiera la del 2015. No estoy hablando de los 70, no, 2015 estoy hablando. Por supuesto, algo que el kirchnerismo creo que sigue sin entender. En este sentido, y a propósito de estar discutiendo una vez más una reforma laboral, encontramos un panorama de aquello en lo que nos hemos convertido hoy. Una CGT deshilachada pero movilizante, probablemente la única organización que hoy pueda movilizar, no importa los modos, pero puede, y una oposición de dirigentes políticos que no hace pie frente a un gobierno que avanza como un elefante en el bazar, ¿no? Y ahí rompe todo y algo se lleva de eso. Y lo voy a decir de manera provocadora, aunque sea falso, pero déjenme la provocación. El trabajador no existe más. No existe más. O no, al menos, tal como lo conocíamos. No se trata de un fenómeno argentino, donde el nivel de sindicalización todavía alcanza niveles, digamos, relevantes en algunos sectores comparado con buena parte del mundo. Pero podría decirse que aun cuando sea muy importante discutir políticas que favorezcan la formalización o parar de alguna manera lo que se llama la industria del juicio, por supuesto sin que ello derive en la profundización de la precarización del trabajador, que se ha dado de hecho, y todo esto es muy importante, pero la fragmentación y la descomposición de esa identidad de los trabajadores, que por cierto fue la columna vertebral del peronismo, es evidente. Es evidente, creo que eso no se puede negar. Estoy diciendo, de hecho, algo demasiado obvio. Ahora, si la política le habla a Twitter, cuando escuchaba alguno de los discursos de la CGT, por cierto, discursos sin fisuras, claros, pero también obvios, redundantes, podríamos decir, me preguntaba a quién le hablaban. ¿A quién le hablaban? Yo estaba ahí escuchando, pero ¿a quién le hablaban? O en todo caso, ¿cuántos oídos, o uno puede entender a quién le habla, pero en todo caso, cuántos oídos son receptivos a ese discurso, más allá de, vamos a decir, los afiliados y de aquellos trabajadores que estando en blanco, lamentablemente empezaron a ser vistos como privilegiados, especialmente a partir de la pandemia? Y es cierto que uno no se lo puede pedir a la CGT, sería injusto eso. Pero estamos, quizás es un exagerado, estamos haciendo futurología, pero no son pocos los que dicen, mirá que estamos a muy poquito de que la inteligencia artificial deje a la mitad de la población sin laburo, ¿no? Y la única respuesta frente a eso es, bueno, hay que industrializar el país, cosa con la que uno está de acuerdo, ¿no? Pero parecería que no alcanza con esa receta, ¿no? O también lo mismo que, bueno, el mundo tiene que reindustrializarse, ¿no? Y a ver, si el país y el mundo no son los del 2015, menos van a ser los de los años 70. O incluso, por izquierda, lo que algunos dicen, bueno, eso se soluciona con una renta básica universal, que como suele ocurrir con la izquierda últimamente, está más preocupada en redistribuir que en crear riqueza. O también por derecha, ante el mismo fenómeno, uno lee ahí los CEOs de Silicon Valley que propone algo así como una solución altruista, ¿no? No nos obliguen a pagar impuestos, pero le vamos a dar algo de todo lo que vamos a ganar para mitigar un potencial desorden mundial con consecuencias impredecibles. No se está discutiendo esto.
insisto, más allá de que lo que se está discutiendo es muy importante, yo no le quito valor. Y permítaseme aquí una segunda provocación, también en parte falsa, bueno, por eso es una provocación, ¿no? O bien aceptamos que el pueblo, sea lo que fuere el pueblo, podemos discutirlo largo, o eso que entendemos por pueblo no existe más, o bien admitimos que el pueblo, o buena parte de él, votó a Milei, y que el anarcocapitalista es un líder popular, algo que yo acá vengo sosteniendo desde hace tiempo, más allá de que es cierto que en las elecciones de 2025 el voto pareció reacomodarse en un sentido más clásico, y el apoyo a El León provino más de clases medias y altas, no tanto de aquellos espacios donde solía brevar el peronismo. Si el progresismo todavía no se dio cuenta que es el hijo predilecto del liberalismo y que ha profundizado la fragmentación y la conflictividad social detrás de todo su sermón inagotablemente buenista de la empatía contra la pedagogía de la crueldad, esas cosas, cabe mencionar que, aún con toda la buena fe del mundo, tampoco la respuesta parece clara del lado de los que afirman que hay que volver a Perón, ¿no? Como si fuera, bueno, como la respuesta a todo, hay que volver a Perón, ¿no? Cuando, permítaseme, si quieren, una última provocación, cuando es probable que Perón los esté mirando desde el futuro, también muchos dicen Perón nos está esperando en el futuro, bueno, quizás nos está esperando en el futuro diciendo, muchachos, las cosas cambiaron de tal modo que ni siquiera sé si alcanza con una actualización doctrinaria. Quizás está diciendo eso Perón, ¿no? Discúlpenme. Podría ser, no lo sé, estamos jugando, ¿no? Pero podría ser, ¿por qué no? Con esto cierro. No se trata, entonces, de hacer borrón y cuenta nueva, menos de despreciar la memoria y los hitos populares que construyeron la Argentina de hoy con sus pros y sus contras. No, yo no estoy apelando a eso. Lo que estoy diciendo es que se hace urgente pensar algo nuevo. Es urgente pensar algo nuevo. El mundo y la Argentina están cambiando demasiado pronto y nosotros estamos pensando demasiado lento. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Berazategui celebra sin pirotecnia. Está prohibido su uso y comercialización. En caso de urgencia y para denunciar la venta ilegal, podés llamar todos los días durante las 24 horas al 0800-999-2525 o 0247. Hagamos que estas fiestas sean felices para todos. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia.
principio de año, creo que fue alrededor de marzo, habíamos propuesto una entrevista a Curtis Yarvin, que era un personaje que quizás ustedes no conocían o no conocíamos en realidad, más allá de que lleva años trabajando, pero que ahora tomó cierta notoriedad por estar de alguna manera más cerca de la administración Trump y por lo que algunos dicen generar cierta influencia, por lo menos en algunos referentes de la nueva administración, coqueteando a veces en o a veces en contra con el movimiento MAGA, bueno, en fin. En aquel momento digamos, tuvo mucha repercusión esa entrevista que reprodujimos aquí, no la hicimos nosotros, ustedes saben, siempre tratamos de elegir lo que es la parte de las entrevistas históricas o grandes entrevistas. Así que me pareció que por lo menos para fin de año, a propósito de alguna nueva que salió en este caso en el diario El País de España, me pareció que valía la pena. Es una buena entrevista, es larga, entonces, y a su vez tampoco es tan larga, pero para los que nos escuchan en la radio la voy a cortar, más o menos en la mitad, y para los que nos están viendo en el canal, la leo entera. Es una entrevista que salió en el 19 de agosto de 2025, insisto, en el diario El País. No voy a hacer demasiada introducción porque justamente la nota así lo hace y cuenta un poquito más de Curtis Yarvin, así que voy directamente a ella. Dice, a primera vista Curtis Yarvin, que por cierto recuerden, es el quien defiende la idea de catedral, digamos, hace toda una crítica contra las instituciones, digamos, y que entiende que los nuevos populismos de derecha tienen que atacar esos espacios de no solo el deep state, ¿no? O el estado profundo estadounidense, la burocracia estadounidense, que además incluye también las universidades y medios de comunicación. Esa es la línea de Yarvin, y la propuesta, si quieren, más controversial es el intento de regresar a una suerte de dictadura, o la propuesta de una dictadura de un CEO, digamos, manejar el país como un CEO, algo que por cierto hay tantos que han propuesto eso. Desconozco por qué aparece como una originalidad esto, pero bueno, eso es Yarvin. Entonces por eso va a haber mucho escándalo alrededor de su idea de una monarquía de los CEOs en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos directamente a la nota. Yarvin, que nació en el 73, parece el mensajero intelectual de una facción de extrema derecha conformada por multimillonarios de la costa oeste de Estados Unidos. Su trayectoria profesional mezcla aspiraciones tecnológicas con inclinaciones culteranas, como bautizar a dos de sus empresas, Urbit y Tlon, una señal directa a Tlon Urbar Orbis Tertius, el célebre cuento de Borges, alguien que conocemos bien. En su reciente libro, Grey Mirror, Fascicle 1, Disturbance, Yarvin revela una silueta diferente, un polímata ambicioso pero disperso, el prototipo intelectual de una época intoxicada por el exceso de información y polarizada hasta el delirio. Un tiempo de ciudadanos indignados y tan confundidos que pueden tragarse el primer disparate que les vendan. Naturalmente el diario El País está en contra de Yarvin, ¿no? Ahí lo van a ver en las preguntas. Existe, sin embargo, un tercer Yarvin, es un pensador provocador, de mente inquieta y aspecto juvenil, que aboga por ideas antisistema como abolir la democracia y el gobierno para reemplazarlas por una tiranía corporativa de corte tecnocrático. Esto es lo que yo les decía, ¿no? En el último año, Yarvin ha dejado de ser una figura marginal de la llamada Ilustración Oscura y cortesano de Peter Thiel, una de las personalidades más influyentes de Silicon Valley y Estados Unidos, para instalarse en el centro de la guerra ideológica estadounidense como oráculo del MAGA Universe, ¿no? Del Make America Great Again, aunque él insista en marcar distancia. New York Times, The Washington Post, The New Yorker le han dedicado extensos perfiles. Sus ideas han rebotado en una docena de programas de televisión y podcast con gran audiencia en la derecha radical, incluido el show de Tucker Carlson. Algunos insisten en que es el filósofo detrás de J.D. Vance, del vicepresidente. Su pensamiento, sin embargo, es menos un sistema cerrado que una colcha de retazos cosida con historia, literatura y frecuentes clavados en Wikipedia. Pregunta, la primera de la entrevista. Dice que la democracia está muriendo y que las sociedades liberales se están descomponiendo. ¿Cuáles son los indicios más claros? Yarvin dice, antes que nada habría que redefinir democracia. Demasiadas veces se utiliza en un sentido casi orwelliano,
como un eufemismo para el gobierno de una serie de instituciones selectas, cuando en realidad hablamos de algo mucho más parecido a sociedad civil. En la práctica, eso que la mayoría de los países llaman democracia es más bien una oligarquía meritocrática. Esta diferencia es fundamental porque determina cómo analizamos todo lo demás. Lo que parece democracia casi siempre es la administración institucional de una élite que se autoperpetúa. Mire la historia estadounidense, especialmente en Nueva Inglaterra, y verá cómo Harvard y las universidades top han estado engranadas al poder desde el principio. El entramado educativo, editorial y el funcionariado forman lo que llamo la catedral. La catedral es como el cerebro, marca el rumbo intelectual. El deep state, la burocracia, es la máquina. Instituciones como Harvard, Yale y esas marcan los límites de lo que es ciencia legítima y por tanto lo que el gobierno puede hacer. Este tipo de régimen, oligarquía de sociedades civiles, tiende a pudrirse con el tiempo. Se transforma en un mercado de ideas, pero el objetivo es el proceso, no el resultado. Por ejemplo, Harvard intenta funcionar como uno de esos mercados. La ciencia se vuelve otro mercado de ideas, lo cual es genial, hasta que deja de serlo. Las malas ideas pueden prosperar, la meritocracia también fracasa. El populismo surge precisamente como una consecuencia inesperada de este mercado. Gente común, como esas mamás del fútbol en Facebook, empieza a creerse y difundir teorías alocadas sobre vacunas o conspiraciones. Nadie dirige este proceso, ni es propaganda rusa. Es simplemente lo que el sistema produce por naturaleza. Esas mamás del fútbol son engañadas por la desinformación, dice el periodista. Ahora, Robert Kennedy, que es antivacuna, dirige salud pública. ¿No es ese nombramiento recompensar el pensamiento mágico con fines demagógicos? Por supuesto, dice Jarvin. El pensamiento mágico ahora puede acceder a poder real, lo cual es peligroso y aterrador. Estamos entre una meritocracia institucional agotada y un populismo cada vez más errático. Ambos problemas. El sistema no sabe adaptarse, los dos polos están cansados y atrapados, como una pareja en crisis que ya solo ve los defectos del otro sin poder separarse. Para mí, la pandemia de COVID mostró todas estas grietas de forma brutal, igual que Chernobyl lo hizo con el fracaso de la Unión Soviética. El COVID no fue un instrumento para causar una crisis, sino ciencia normal convertida en locura burocrática. Lucha por subvenciones, demostrar problemas que podrían venir, proteger intereses institucionales. El sistema incentivó el riesgo, la negación y el encubrimiento. No hay un villano, solo un proceso fuera de control. Cree que el virus no salió del mercado de Wuhan, sino que fue un experimento de laboratorio que se descarriló, afirma el periodista. Dice, exacto, y lo encubrieron, dice Jarvin, como demuestra la excelente investigación de Catherine Evan en Vanity Fair. El mercado de ideas es evolutivo, produce ganadores, pero la evolución no siempre crea flores bonitas, solo las ideas más virales. La meritocracia no siempre premia la verdad, a veces el brillo, el consuelo o el beneficio. Vuelvo a las vacunas. Tienes a madres desconfiando del sistema, mientras la élite puede hasta provocar daños y taparlos. El periodismo científico falló mucho porque dependía demasiado de tener acceso a los mismos funcionarios a los que debía vigilar. ¿Y cuál es la lección? O sobre cómo lo gestionó Trump, que ni siquiera fue el populista clásico durante la pandemia, pregunta. Pues el populismo autoritario, aunque peligroso, de vez en cuando aporta una cruda dosis de sentido común. Mientras tanto, las élites intelectuales a veces inventan ideas increíblemente complejas y francamente disparatadas que se ven inteligentes pero que en el fondo no lo son. En cierto sentido, a veces el populismo funciona como antídoto. Claro, si se va al extremo como en Chile en los 70 de Pinochet o Alemania en los 30, se vuelve otra cosa mucho más peligrosa. La meritocracia tiene fallos serios, el populismo autoritario también. La pregunta es qué pasa cuando colisionan ambas fuerzas, cada uno con sus defectos. Mira a Trump y el COVID. A principios de 2020 el discurso dominante era que el COVID no importaba. Ve a Chinatown y lámete el pomo de una puerta. Luego Trump, por motivos que solo él sabe, cambia radicalmente y la élite, la esposa, en el cuento de este matrimonio disfuncional, da un giro completo y se vuelve más dura todavía. Eso deja a la vista la inestabilidad, la élite no lidera, reacciona y a veces incluso radicaliza más en reacción a Trump, como el personaje de Jack Ripper en Doctor Strangelove,
quien ordena un ataque nuclear a la Unión Soviética porque una conspiración comunista busca controlar los fluidos corporales de los estadounidenses. Al final solo Suecia siguió igual. Yo fui halcón al principio y gané dinero apostando porque el COVID sería devastador, pero mirando atrás fue un país como Suecia el que estaba en lo cierto. Entonces, Trump no rompió el sistema, solo mostró que ya estaba roto. Exacto, dice Jarvin. Él solo visibilizó lo frágil, absurdo y quebrado del sistema porque ya venía mal de fondo. Así es Trump en realidad. Para entenderlo no hay que demonizarlo ni adorarlo. Solo comprendiendo cómo funciona esta comedia puede uno entender a Trump. La élite liberal del siglo XX cometió los errores que el COVID destapó y encima intentó esconderlos. Volviendo a la pareja, Trump, el marido, actúa de forma caótica, casi autodestructiva, mientras el sistema de élite le responde con su propio desvarío, a veces peor. La conclusión es que el sistema de élite meritocrático es irreparable, solo repite sus propios fallos. El populismo autoritario es peligroso, sí, pero tal vez sea posible convertir el populismo en una medicina en vez de un nuevo mal, así como el veneno del monstruo de Gila sirve para fabricar Ozempic. ¿Podemos canalizar esa energía, neutralizar el veneno y aprovecharlo en vez de solo crear un problema nuevo? Entonces el periodista le pregunta, ¿esa es su propuesta? Así es. No pido que lo aceptes, solo que te preguntes si puede tener sentido. El reto es encontrar la forma de transformar esa energía caótica del populismo en algo que renueve lo que la meritocracia ya no puede sostener. Esa es la pregunta clave. ¿Ve a Trump como híbrido entre la meritocracia y el populismo? ¿Encarna su modelo de CEO autoritario? Recuerden que eso es lo que habíamos dicho de Jarvin, ¿no? Jarvin dice no. Solo mira su historial. No es un ejecutivo disciplinado ni un líder operativo. La Trump Organization es puro marketing, no gestión real. Compáralo con alguien como Elon Musk. Él construye empresas colosales y solo triunfa si tiene control total y socios competentes, como Twin Shotwell en SpaceX. Musk es visionario, pero no un gestor, y Trump ni siquiera eso. J.D. Vance es más interesante, habla el idioma de la élite y de la calle, justo lo que hace falta. Al final, gobernar va de resultados, no de dividir el poder. ¿Quién gobierna mejor? Esa es la pregunta. ¿Y cómo arregla eso su modelo del CEO dictador? Jarvin dice, los aristócratas existirán igual, pero no todos deben competir por el poder político. Mejor dirigir su ambición a la excelencia, al arte, la arquitectura, proyectos importantes. Los que sí entren en el gobierno deben hacerlo en una estructura que funcione, donde la ambición fortalezca el sistema, no lo debilite. Eso es lo que tenían las monarquías ilustradas, las mejores artistas y científicos en el centro apoyando al Estado. Si no hay esa estructura, el talento se dispersa y el sistema se rompe. Entonces, ¿cómo se evita el caos? Con jerarquía clara, aunque premiando el mérito. El gobierno tiene que funcionar como una empresa bien llevada, un mando definido, lógica de promoción, misión compartida. La gente ambiciosa necesita rutas legítimas para aportar, no tener que sentir que solo pueden destruir el orden para ser escuchados. Si no, tienes guerras civiles, revueltas inútiles o una parálisis absoluta. Mire Latinoamérica en el siglo XX, o el sistema migratorio estadounidense, que es un caos absurdo, y eso es lo que pasa cuando no hay modo claro de canalizar la energía colectiva. Interviene entonces el periodista y dice, hoy los partidos políticos apuestan más por la polarización que por el consenso, y la migración alimenta esa polarización. Totalmente, dice, muchos migrantes se convierten en armas políticas a veces sin saberlo. Su sola presencia los mete en las guerras políticas de Estados Unidos. California pasó de ser muy republicana a superdemócrata en unas pocas décadas y la migración fue clave. Ningún cambio de poder así ocurre por casualidad. ¿Y el objetivo de MAGA no es reducir la diversidad para mantener el control blanco? Le dice el periodista del país. Dice, bueno, yo digo que la inmigración hispana masiva compite directamente con los afroamericanos por trabajo poco cualificados y eso genera tensiones económicas reales en muchas comunidades. Además, es evidente que algunos políticos apostaron por la migración masiva solo para asegurarse votos, no por altruismo. ¿Apoya las políticas migratorias actuales? Para nada. El sistema es completamente absurdo. El asilo, por ejemplo, es un chiste. Hay historias falsas, burocracia imposible, resultados arbitrarios. Es una locura kafkiana.
Estoy de acuerdo en que Estados Unidos no puede recibir a todos los refugiados del mundo, dice el periodista, pero en la práctica solo acepta un 20%. Bastante, ¿no? Ese porcentaje se ha mantenido también bastante estable en las últimas 3 décadas. Jarvin dice, a nivel global la gente huye de gobiernos desastrosos. Muy a menudo la política exterior estadounidense ha tenido mucho que ver con crear o mantener esos regímenes. Mi visión es muy cercana a la de Chomsky. Muchos países funcionarían mejor si Estados Unidos dejase de meter la mano. No fue así con Venezuela. Correcto, si Venezuela es un caso aparte, pero gran parte del descalabro regional se remonta a intentos del norte por imponer una utopía liberal a la fuerza. Eso viene de generaciones, desde John Reed hasta hoy. Como en Guatemala en los años 50, cuando sabotearon la democracia, interviene el periodista. Conozco esa historia, dice Jarvin, pero mire Chile. Allende fue elegido democráticamente y a su vez era cercano a Harvard y al establishment liberal de Estados Unidos. Pinochet en realidad no tanto. Estados Unidos administra 2 imperios, el rojo, el conservador, formado por los militares y las compañías como Exxon, y el azul, y el liberal, que es Harvard, la doctrina Monroe, los Latin American Studies. Nadie llama al Imperio Azul por su nombre, pero funciona como tal. Hice un silencio ahí, el del diario El País, ¿no? Bueno, pero si hablamos de inmigración, el gobierno sí sabe quiénes tienen estatus de protección temporal o parole humanitario. Puede ubicarlos precisamente y por eso los persigue. Jarvin dice sí, y eso expone otro error de los años Trump. Tratan de moverse dentro del propio sistema, estirando sus límites en vez de cortar por lo sano. Si no puedes despedir a los verdaderos responsables, acabas despidiendo a los becarios, porque son los más fáciles de atacar. El enfoque del arsenal nuclear, le dice el periodista. Exacto, pero siempre sin hacerse la pregunta crucial. ¿Cómo cortamos el nudo gordiano y qué ponemos en su lugar? Lo primero sería preguntarnos qué país queremos construir. No vamos a arreglar este lío con normas aún más estrictas y contradictorias. Por ejemplo, si un migrante titulado no busca ejercer la abogacía aquí, no pasa nada, pero la ley no reconoce esos matices. Bueno, dice, pero hay leyes y reglas, si los migrantes las siguen deberían poder quedarse. La mayoría son un sinsentido, son incoherentes entre sí, a veces se contradicen, es un disparate. Ya coincidimos antes en que el sistema es ridículo. Bueno, dice el periodista, me refiero a que la sociedad sigue funcionando como un todo, pese a que hay zonas que funcionan y otras no. Bueno, dice, pero en su conjunto la sociedad está desalineada. Decenas o cientos de millones no hacen trabajos que les encajan o que aprovechen su potencial real. Estados Unidos necesita una reconstrucción profunda. Podemos parar acá para los que nos escuchan en la radio, ¿sí? Recuerden que esta es una entrevista que se le hizo a Curtis Jarvin para el diario El País, que salió publicada en agosto. Bueno, y los que nos están mirando por el canal, espérenme un minutito que acá vamos a seguir, nos queda más o menos la mitad de la entrevista, ¿sí? Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titra y Ju. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titra y Ju, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. La ciudad de José Cepaz estuvo presente en el tercer foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica en México y en un encuentro de alto nivel en República Dominicana, donde fue la única ciudad latinoamericana en participar. José Cepaz, ciudad del aprendizaje de UNESCO. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de diciembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de diciembre. Segundo vencimiento 25 de diciembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo.
una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo. 9ª temporada. Ampliación del campo de batalla. Muy bien, entonces vamos llegando al final del anteúltimo programa del año de No Estoy Solo, con unos minutitos para charlar acerca de agenda cultural. Estuve mirando ahí algunas actividades, bueno, se vienen ahora las fiestas, hay cosas ahí para ver, pero les cuento algo que me propuse desde hace tiempo y que a veces cumplo y a veces no. Pero en este caso, mira, a propósito de... Tengo un profesor, filósofo, amigo rumano, que justo me regaló unas obras que él edita sobre algo así como cine y filosofía, ¿no? O directores de cine que tengan una fuerte impronta filosófica en sus películas. Y me regaló varios libros, por ejemplo, está incluido, ustedes saben que soy fan de Herzog, entre otros, pero a mí me regaló el de Christopher Nolan, un autor del cual podría decir que he visto varias, no sé, la serie de Batman, por supuesto, pero también, Oppenheimer, la de Dunkerque no la vi, pero bueno, el origen, Inception en inglés, esa la vi. Después está The Prestige, ¿no? el prestigio, como el truco final, creo que se tradujo. Ese también, alguna vez creo que hablamos de esa película acá a propósito de un libro de Zizek, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer es, a veces me poso en algún autor y trato de ver, si no todas las películas, por lo menos las más importantes. De más está decir que les recomiendo, si no han visto nada de Nolan, incluso quizás si no les gusta algo así como lo vinculado a superhéroes, esas cosas, no, vean los Batman de Nolan, que son mucho más interesantes que el resto. Pero si no, les voy a recomendar sin duda, entre otras, Inception, ¿de acuerdo? Memento, ni hablar, Memento, gran película. Oppenheimer está muy bien, pero digo, si las otras me dispararon más ideas. Y también, el truco final. El truco final está bien, me gustaron, de Nolan. Y también me regaló una de un director que a mí me sonaba. Después me di cuenta que había visto alguna, pero no me acordaba que era ese director. Y de eso les voy a hablar después de escuchar el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Berazategui celebra sin pirotecnia. Está prohibido su uso y comercialización. En caso de urgencia y para denunciar la venta ilegal, podés llamar todos los días durante las 24 horas al 0800-999-2525 o 0247. Hagamos que estas fiestas sean felices para todos. Más info en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. En cuestión, se van a dar cuenta que es griego, se llama Theo Angelopoulos, supongo que se pronuncia así, y tiene un montón de películas. La que yo creo haber visto era, acá estoy tratando de chusmear cuál era, y ahora por supuesto la perdí. Ah, está, Viaje a Chitera, o a Citera, la verdad no sé cómo se pronuncia. De 1984, una película, a ver, lentas o más bien largas, ténganlo presente, son reflexivas, poéticas. Bueno, les estoy haciendo algunas advertencias, por lo menos esa que yo vi y la que empecé a ver no la terminé todavía, pero que pinta buena, se llama El polvo del tiempo, con actores de primera,
Sí, pero si no la terminé de ver, entonces por eso no se los comento. Vi la primera mitad. Pero después, bueno, hay una famosa con Mastroianni, que es el apicultor, esa no la vi. Otra que sé que es famosa es La eternidad y un día. La mirada de Ulises. Todas con actores de primer nivel. Y les estoy mencionando así casi medio al azar. Porque insisto que no estoy lejos de ser un fan y un gran conocedor de esta obra, pero me propuse, como siempre les digo, tengo mis recursos, o sea que de alguna manera u otra alcanzo y llego a lugares donde puedo ver las películas. Si ustedes tienen esos recursos, si se meten en internet y saben por dónde buscar, por favor háganla. Existen. Si no, me escriben un mail a danteblog@gmail.com y ahí les mando ahí algunos consejos para que puedan acceder a estas y otras películas que se pueden ver de manera gratuita y online. Bien, así que Theo Angelopoulos es mi recomendación del día. En todo caso, si no saben por dónde empezar, a ver, bueno, fíjense alguna recomendación, como que las 3 películas más importantes de él. Creo que están entre las que yo les mencioné, pero bueno, puede haber seguramente algún director, algún crítico de cine que sin duda, digamos, sabe más que yo y les puede hacer mejores recomendaciones. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Simplemente, agradecerles que hayan estado ahí. Los vuelvo a invitar, como siempre, a que se suscriban al canal, a youtube.com/palmadante. También recuerden que ahí están los cursos, hay 4 cursos disponibles. Esos cursos sí son pagos, valen muy poquito, como siempre les digo, menos de una grande mozzarella, así que el precio es prácticamente simbólico. Si les interesa, todos tienen 3 clases de unas 2 horas cada una, son 6 horas de material por curso. Pueden anotarse en los 4, pueden anotarse en uno solo. Fíjense que en todo caso ahí entrando al canal van a encontrar información sobre qué cursos hay. Si no, también me escriben y me preguntan a danteblog@gmail.com. Si no, la suscripción es gratis, todo el material que está ahí, ya no me acuerdo ya cuántos, casi ya hay 300 videos, no sé cuánto hay. Todo ese material es gratis, insisto, salvo los cursos. Y después también debajo de cada video encuentran una forma de, si les interesa colaborar económicamente, sea por única vez. Hay un link que dice colaboración por única vez, pueden poner lo que quieran, 1.000, 5.000, 10.000 pesos o más. Bueno, eso depende de ustedes. O también hay suscripciones mensuales que igual se pueden borrar cuando quieran, pero pueden partir de 2.000 pesos, como una suscripción que hacen a Netflix. Y cuando se cansan de escucharme, se borran, ¿no? Y si no, lo dejan ahí, bueno, yo agradecido. Pero bueno, así que cualquiera de esas formas ayudan. Si no tienen un mango, no importa, suscríbanse gratis, que vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación, la RZ fue la radio. Soy Dante Palma, no estoy solo. Hasta el próximo sábado.